Hola amigas y amigos, muchas gracias por sintonizarnos. Estamos en un programa más de Revolución de las Conciencias, hoy con el tema de internacionales. Desde hace unos días, el 7 de mayo, a las 6 de la tarde, el grupo Hamas dio un ultimátum al Estado de Israel para que cesara las actividades militares en Jerusalén del Este. Después de esa hora, Después de esa hora, el Estado de Palestina bombardeó con más de 100 misiles ese día a Israel, lo que provocó en su momento 7 muertos en el Estado de Israel y ha venido una creciente ola de conflictos en esta zona de Medio Oriente. Desde la semana pasada, ya que estamos en el mes del Ramadán, que para los musulmanes y la mayoría de los palestinos es una de las fechas más importantes. Pero esto no solamente es de hoy o de hace unas semanas, es también desde hace unos años, podríamos decir unos 50 años o incluso muchísimo más tiempo. Para este análisis estoy otra vez con mi amiga Karen Velázquez Lugo, internacionalista de FES Aragón. Hola Karen. Hola, un gusto estar aquí. Karen, ¿tú cómo ves qué está pasando hoy en Palestina, en Israel y en la Franja de Gaza? ¿Por qué tantos muertos? Bueno, hay que tomar en cuenta que el tema de Palestina e Israel es un tema muy complejo que lleva cientos de años, para ser honestos. Sin embargo, lo que podemos ver hoy en día son dos aspectos sumamente importantes para entender las noticias de esta semana solamente, ¿no? En la que estaríamos hablando sobre el desalojo a algunos barrios en donde palestinos o de población árabe por parte de judíos de manera sumamente violenta, ¿no? En donde ha sido una de las problemáticas más tocadas tomando en cuenta la ley de propiedad ausente. ¿Cuál es esta ley de propiedad ausente? En Israel existe esta ley que determina el despojo de poblados árabes por parte de judíos, tomando en cuenta o considerando cuestiones históricas en donde ellos plantean que desde 1948 esas tierras les pertenecen y por ende ellos deben ser desalojados. Pero la problemática, además de un desalojo violento, que es el que se ha estado llevando durante esta semana, también hay otro factor que es el que, así como existen barrios árabes, también existen barrios judíos en territorios palestinos, ¿no? Sin embargo, pues Israel, como se cree dueño de ese territorio, pues no va a desalojar a su población, evidentemente, ¿no? Entonces, este desalojo, pues, es injustificado, o bueno, su justificación es histórica, y como es un estado, o se considera, o lo quieren proclamar, un estado soberano, pues ellos dicen que dentro de esta ley, pues los palestinos no tienen derecho a una propiedad, a un terreno que históricamente se supone le pertenece a los judíos, y por eso deben ser desalojados, mientras ellos pueden seguir ocupando territorios que son palestinos, ¿no? O sea, es una contradicción muy grande, ¿no? Tomando en cuenta de que ellos sí pueden apropiarse de territorio que no les corresponde, que es algo que tocaremos más adelante, pero ellos pues sí tienen el derecho a desalojar poblaciones árabes, ¿no? Y otro factor importante es lo que se plantea con el Ramadán, que como ya lo ha comentado Jesús, es una festividad sumamente importante tanto para los palestinos como para los judíos, en donde Israel tampoco, bueno, sí, pues las autoridades de Israel no le permiten el acceso a los palestinos, a los árabes. Y esto se aúna o se junta con lo que sucedió el 10 de mayo, en donde dentro de estas festividades, población más, podría decirse que la mayoría eran jóvenes israelíes, en donde festejaban y se burlaban, porque real fue una burla, en consignas de muerte a los árabes, ¿no? Tomando en cuenta todo este contexto que es importante, tanto estas festividades árabes como judías, ¿no? Entonces, este tipo de provocaciones, pues es incitar al odio, ¿no? O sea, prácticamente decir muerte a los árabes es un tema muy fuerte, ¿no? Bueno, y hablando de las cifras, pues podemos hablar de que actualmente existen, bueno, hay un número de 120 muertos, de los cuales 31 son niños, más cientos de heridos por estos ataques, ¿no? Claro, es muy complicado el tema de Palestina. Minutos antes que entráramos al programa, estábamos platicando sobre este tema y lo decíamos,
Karen lo decía de broma, en la universidad era muy complicado hablar de este tema y ahora lo sigue siendo. Porque hablemos también de que efectivamente, como lo mencionas, hay una manifestación, me parece que los primeros días de mayo, en los que jóvenes israelíes ortodoxos, muchos muy cercanos a esta postura del judía conservadora, muy cercanos al primer ministro de Benjamín Netanyahu, caminan por barrios musulmanes con banderas del Estado de Israel, burlándose con unas protestas anti-musulmanes, y a eso se suma al despojo que el pueblo de Palestina está sufriendo en este momento, por como lo comentas, los están sacando de sus casas, están sacando población palestina de sus casas. Es como, ahí sí, como luego se ríen, ¿no? Y que te dicen, es que van a venir a quitarte tu casa. Pues es que hay un lugar, como en el Estado de Israel, que sí llegan y les están quitando sus casas, ¿no? Se les dice colonizadores judíos, me parece, que van a las zonas musulmanas, especialmente en la Franja de Gaza y Jerusalén del Este, y les quitan sus territorios. Entonces, es sin duda una cuestión muy complicada, pero yo quisiera hacer un hincapié en que es que esto no es ahora. O sea, yo recuerdo que era niño, ya hace algún tiempo, y ya decían, hay un conflicto en Medio Oriente, hay un conflicto en la Franja de Gaza. Esto entonces quiere decir que lleva muchísimo tiempo más. Sí, lleva muchísimos años. De hecho, es muy complejo y esta es la complejidad de raíz del problema, es considerar desde en qué momento o desde qué año se empieza o se puede empezar a hablar del conflicto entre los judíos y los palestinos, ¿no? O sea, hay quienes hablan de cientos de años, hay quienes se remontan a la Primera Guerra Mundial, hay quienes se remontan a la Segunda Guerra Mundial. No nos daría el tiempo que tenemos del programa para desatar todo lo que implica el conflicto palestino con Israel. Claro, porque me parece que uno de los puntos que tendríamos que platicar es que si bien esta zona siempre ha existido población judía y población musulmana, originalmente Palestina era el país y poco a poco se fueron ganando, bueno, arrebatando, las poblaciones judías fueron arrebatando tierra al punto en que ahora el país mayoritariamente es judío y minoritariamente son palestinos. Y creo que ahí tendríamos que hacer un hincapié porque puede uno no estar, no se trata de estar en este programa en contra de la población judía ni de su pueblo, ni del pueblo judío, que es totalmente libre en su libertad política, democrática y de opinión. Sin embargo, sí existe un despojo y me parece que habría que señalar en esta sección por parte de un Estado, algunos dicen ilegítimo, en contra de una población vulnerable. Sí, claro. Además, creo que es importante tomar en cuenta que originalmente el pueblo judío era el 8% de la población dentro de Palestina, ¿no? En la cual, pues, hubo distintas migraciones. Sin embargo, mayoritariamente han sido árabes. Y como se lo plantea Jesús, eso es muy cierto. O sea, una cosa es querer habitar en un territorio que también se cree legítimo de ellos. La otra es arrebatar de manera violenta, pues, territorio que no les corresponde, ¿no? Y que eso también lleva connotaciones internacionales con otros organismos, por los cuales se habla también del reconocimiento o no reconocimiento de Israel o de Palestina, en donde aquí también se puede tocar este tema, ¿no? O sea, Palestina, aun cuando ha luchado décadas por su reconocimiento como un Estado independiente, ¿por qué es que todavía no lo ha logrado y por qué Israel sí lo consiguió aún más rápido, tomando en cuenta que históricamente el país es Palestina, ¿no? Claro. Compañeros, amigos, si nos esperan un momento, vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir platicando sobre Palestina, el Estado de Israel y toda la situación internacional alrededor de este conflicto. Regresamos. Amigas, amigos, regresamos aquí otra vez a Revolución de las Conciencias. Seguimos platicando sobre el Estado palestino, Israel y el conflicto que en los últimos días ha estado ocurriendo en Medio Oriente. Como ustedes han visto en otros espacios, hay una serie de fotografías que en la noche del 7 de mayo en la Franja de Gaza se lanzaron una serie de ataques con misiles y también el Estado de Israel hizo gala de su armamento con su cúpula de hierro, donde pudieron interceptar más de 100 misiles en de una sola táctica.
cuestión increíble e interesante. Y aquí creo que podríamos señalar que un estado como Israel, con una tecnología tan importante como la Unión Soviética entonces, o la URSS, o Rusia actualmente, o Estados Unidos, que tienen esa tecnología para cubrir, ¿cómo es que un estado como Israel tiene ese potencial militar? Porque eso me queda claro que alguien tiene que estar apoyando a Israel y alguien tiene que estar apoyando a Palestina. Sí, claro. Bueno, históricamente, desde la Guerra Fría, se empiezan estos conflictos sobre quién apoya a quién, ¿no? Y eso se trasciende hasta la actualidad, porque esos apoyos, si bien ahorita ya no existe la Unión Soviética, pues sí quedó cierto apoyo que es importante tocar, ¿no? Durante la Guerra Fría, Estados Unidos se da cuenta de la importancia que tiene Israel y le da su apoyo incondicional, ¿no? Que hasta actualmente, pues sigue estando. Eh, por otra parte, bueno, en ese entonces, pues Palestina era apoyada por la URSS y los estados árabes, que, bueno, si pueden como imaginarse el mapita, rodean, ¿no? Lo que es Palestina e Israel. Sin embargo, creo que lo importante aquí es darse cuenta cómo estos conflictos que llevan décadas, Israel prácticamente se ha ido apoderando de territorios, ¿no? Aun cuando Palestina tiene el apoyo de Egipto o tiene el apoyo de Arabia Saudí o de otros estados, no, porque es que no logran, ¿no? Pues reconquistar sus tierras, ¿no? Porque es la reconquista de sus tierras, ¿no? Bueno, pues podemos hablar sobre cómo Estados Unidos financia el armamento israelí, porque entendamos que sí, el tema armamentista y el tema y la relación Estados Unidos-Israel sí es un tema imperialista, es un tema en el cual se busca la dominación de cierto territorio, ya sea por sus recursos naturales o por la importancia que tiene dentro de la geopolítica, ¿no? Y esto es lo que sucede, y es importante decirlo, ¿no? Porque muchas personas no lo conciben de esta forma, pero este análisis conlleva otra realidad a la que pues, estamos como al tanto en los medios de comunicación, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Ya que Estados Unidos ha tenido relaciones tanto armamentísticamente porque le funciona para, dentro de estas mismas guerrillas o guerras que han existido, armar o tener otras relaciones para lo que implica su financiamiento de armamento. Estados Unidos prácticamente rige su economía de las armas, aunque tenga otras 1000 industrias más. Una de las más importantes es lo armamentístico. Y por otra parte está la cuestión del espionaje, en donde Israel también ha jugado un papel sumamente importante y tiene unas relaciones muy cercanas, ¿no? Que se conlleva a otros organismos internacionales que son la ONU, ¿no? Dentro de la ONU, si bien dentro de lo utópico es una organización internacional sin, pues neutra, ¿no? Eso es en el papel, ¿no? en su carta. Sin embargo, pues como podemos darnos cuenta, cuando se tocan este tipo de temas del Medio Oriente, sí hay un apoyo por parte de Estados Unidos que debemos tomar en cuenta tiene un poder sobre otras naciones por cuestiones económicas. Si no, pues pregúntenle a Venezuela qué pasa, ¿no? Si no apoyan ciertos aspectos o si sacan empresas de sus países, ¿no? Por ejemplo. El sometimiento por parte de Estados Unidos hacia otras regiones conlleva ciertas votaciones en la ONU, ¿no? Que son cosas que a veces no se dicen, pero que sí pasan, ¿no? Entonces, de ahí podemos remontar cómo es que Israel consiguió su determinación en la ONU, ¿no? Como un Estado soberano e independiente, a través del apoyo de Estados Unidos para que dentro de las votaciones se proclamara como un Estado, ¿no? Y con ello el reconocimiento en otros estados. Y pues al contrario de lo que sucede con Palestina, ¿no? Que para empezar, al ser arrebatadas tantas tierras, pues no tiene la capacidad de conformarse como un Estado. Y cuando lo intenta, lo más que ha podido ser es un observador no miembro de la ONU, ¿no? Que si bien es un avance, pues sigue sin reconocerse como un Estado, y esto pues es grave porque ahí hay población, porque ahí hay una cultura y porque ahí hay un territorio que les corresponde, ¿no? A tal grado en donde Israel sigue invadiendo y ahora ya tiene el 78% del territorio, cuando en realidad después de la Segunda Guerra Mundial, con el plan de la ONU justamente para darle un espacio a los judíos por lo que había pasado en Alemania y otras partes con los gobiernos fascistas,
se supone que era la mitad, ¿no? Lo que le correspondía a cada uno, y ahora actualmente pues tienen casi el 80% del territorio, ¿no? Karen, yo creo que deberíamos hacer aquí un señalamiento en el que efectivamente Estados Unidos apoya a Israel y a esta política de despojo en contra de Palestina por una cuestión, como tú lo dices, estratégica, porque tiene un aliado militar muy importante en la zona del Medio Oriente. Ahí tiene estacionados portaaviones y tiene una rápida movilización militar que lo podemos ver en la guerra de Siria. Fue uno de los puntos centrales donde se estuvieron movilizando algunos portaaviones para las tropas norteamericanas que estuvieron en su momento en Siria. Ese es por un lado, que claro, como ya lo platicaste, tiene que ver con el tema de los recursos naturales de la propia Siria, específicamente, pues en Medio Oriente siempre estamos hablando casi de petróleo. Sí. Y creo que también tendríamos que hacer ahí una anotación que existen varias personas que a veces te dicen es que los judíos, el pueblo de Israel, solamente se está defendiendo. Y creo que tú comentas algo muy importante. Es algo muchísimo más grande que todo esto, ¿no? Es muchísimo más grande que solamente considerar la población se está defendiendo, el Estado de Israel se está defendiendo de ataques, porque incluso ahí podríamos decir quién atacó primero, ¿no? ¿Quién inició el conflicto? Si fueron los palestinos, si fue Israel, que desde lo que tú nos comentas, bueno, pues cuando llegan y te sacan de tu territorio, pues creo que tienes el derecho, los palestinos tienen este derecho de defenderse, ¿no? De buscar la recuperación o, como tú dices, la reconquista de sus tierras. ¿Qué papel, si es que está haciendo alguno, qué papel tiene México en todo esto? Porque México tiene ahorita un espacio privilegiado en la ONU, ¿no? Claro. Está en el Consejo de Seguridad como miembro invitado, si no mal le estoy recordando, con el rector Juan Ramón de la Fuente. Muy bueno para algunos, muy malo para otros, depende si estuviste en la huelga de la UNAM en el 99 o no, pero para algunos es todo un paladín de los derechos humanos y de la democracia. ¿Qué papel está haciendo México en todo esto? Pues, Nada. no intervención. Ah, claro. Pero sí es que también tendríamos que remontarnos a los principios de política exterior de México, ¿no? Bueno, si quieren empezamos con la ONU. Pues la ONU siempre sale a decir, por favor no se peleen, ¿no? O sea, arreglen los conflictos de manera pacífica y llama a los actores a sentarse a dialogar, ¿no? Eso es como, pues podríamos verlo en la historia de la ONU, cuántos papeles ha sacado con eso, ¿no? Cuántas declaraciones ha dicho de, por favor, ya no peleen de manera pacífica, hay que arreglarse. Sin embargo, pues es que cómo se busca un aspecto pacífico en donde la misma ONU decretó que estaba bien pues darle la mitad del territorio a quienes les correspondía menos, tomando en cuenta que la población era minoritaria, ¿no? Bueno, si lo vemos de maneras equitativas. Pero bueno, no obstante eso, México históricamente también ha tenido principios de política exterior en las cuales la mayoría de las veces se ha respetado, y de hecho creo que es importante tomar en cuenta de que más de una vez ha dado el apoyo a Palestina, y eso es como importante porque desde las décadas de los 70 aproximadamente es cuando empieza a hablar con la OLP para que tengan relaciones diplomáticas. Después tienen un cargo más grande, más importante, en donde no nada más tienen una representación ya como tal, aun cuando no se considera un estado. Y en algunas postulaciones de la ONU, por ejemplo, no me quiero equivocar, lo voy a decir. En la declaración en la resolución 3379, México vota a favor de que el sionismo es una forma de racismo y discriminación racial, ¿no? Esto es importantísimo porque de haber pasado muchos años diciendo que no iba a intervenir, de hecho, dentro de las votaciones de la ONU de estos temas se abstenía justo porque decía que no iba a intervenir, como no le gustaría que intervinieran en sus asuntos internos. Claro. Cuando se declara... Ellos declaran a favor de que el sionismo es una discriminación, suena en todo el mundo, no es como, pero si México dijo que no se iba a meter, ¿no? Bueno, pero sí, no se va a meter, pero también entiende que hay circunstancias, hay como problemáticas que no puede dejar pasar o no puede como simplemente quedarse callado, porque es lo que muchas veces hablamos sobre la neutralidad, ¿no? O sea, a veces quedarse callado parece que apoyas
cierto punto, ¿no? De hecho, hasta cuando no decides, estás decidiendo algo, ¿no? Entonces, el que haya estado a favor en esa resolución fue muy importante. Y también en el 2016, con la UNESCO, existe la resolución Palestina ocupada. Esto refiere justo a lo que estábamos hablando hace rato sobre cómo Israel le priva a los palestinos de entrar a los templos sagrados y a las restricciones que tiene en Jerusalén. Y también México pues estuvo a favor de esto diciendo que no estaba bien, o sea, que son cuestiones culturales y que se tiene que respetar, ¿no? Entonces, si bien México se ha quedado como al margen de ciertas situaciones, también pues ha demostrado que tiene ciertas, bueno, o sea, que sí está al tanto, que sí le importa el tema y que sí se va a manifestar cuando lo considere pertinente o cuando encuentre circunstancias. Yo creo que más en lo cultural es justo por cómo vive México, ¿no? Si lo vemos de esta parte, México es multicultural y también los factores religiosos pesan mucho aquí, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que hasta cierto punto esto también para México es muy importante y el ver cómo hay un conflicto meramente religioso y que pues sí, se está discriminando a la población árabe, pues no se va a quedar callado y va a decir, pues yo aquí soy neutral, ¿no? O sea, así lo manifestó y de hecho tuvo represalias por parte de Estados Unidos. Estados Unidos sí le hizo un llamado a México de considerar que era lo que él considera, bueno, lo que él planteaba como discriminación, ¿no? Porque evidentemente Estados Unidos no estaba a favor de que se considerara al sionismo como discriminación, de racismo. Pero México sí, o sea, sí está presente, o sea, sí tiene una importancia, no es como que se le haga, ay, está muy lejos de aquí, ¿no? Sin embargo, dentro de sus principios de política exterior, en la no intervención pesa demasiado este factor y es muy entendible el por qué se crea la no intervención, ¿no? O sea, este principio. Claro, me permito comentar, por ejemplo, que la compañera Karen habla sobre el tema de la doctrina Estrada, que México desde los 50, si no mal recuerdo, desde el 52 adopta como una política para con otros países de no intervenir directamente para que no intervengan propiamente en su vida interna. Y esto lo ha aplicado en muchísimos otros casos, ¿no? Pero esta misma doctrina no ha impedido a México declararse en contra de lo que también se sabe como humanamente incorrecto, ¿no? Con la intervención de los fascistas en Italia, de Italia a Etiopía, con la intervención del grupo alemán hacia Austria, que de hecho no teníamos relaciones diplomáticas con Austria por el tema de el emperador Maximiliano, habíamos roto desde 1872 las relaciones con él, con ese país, y cuando los alemanes invaden Austria, no, México es el primer país que se declara en contra de esta situación. Entonces, nosotros esperaríamos que en próximos días, tal vez el canciller Marcelo Ebrard haga alguna declaración a favor. Yo lo veo muy complicado, pero sí para buscar una solución, que sí para cesar el fuego, instalar mesas de diálogo posiblemente, que es mucho del estilo creo que de esta administración, sobre todo, ¿no? De tratar de ser mediador a veces en los conflictos, que podría aprovechar su lugar en la mesa del Consejo de Seguridad México para ser un mediador y tener cierto control en las mesas internacionales. ¿Marcelo Ebrard ha pronunciado, ha dicho algo? La Secretaría se ha pronunciado diciendo que pare la violencia y que empecemos a dialogar, ¿no? O sea, se incita al diálogo. Sin embargo, yo sí veo como complicada el que se tome alguna postura, justo por la complejidad del tema y pues, por la neutralidad que ha estado jugando México, ¿no? Tomando en cuenta que teniendo un lugar dentro de la ONU, ahorita más importante, pues tiene que también tomar unos parámetros más estrictos, más sin tantas posturas de un lado o de otra, porque eso no le daría como una buena cara dentro de la ONU, tomando en cuenta lo que ya les platiqué de que tópicamente la ONU es como
neutral, súper neutral, y está como para atender las necesidades, para ser justamente esa mediadora entre las problemáticas internacionales. Sin embargo, eso que planteas sí sería muy interesante, que buscara una alternativa como lo ha hecho justo en esta administración, como lo mencionas, con Venezuela, por ejemplo, no sé si te acuerdas, Claro. que buscó junto con otros estados latinoamericanos alejándose del Grupo de Lima, lo cual sorprendió a muchos países también, porque desde que se creó el Grupo de Lima, pues había todas sus posturas eran pro neoliberales, ¿no? Bueno, ahora con la llegada de Obrador cambia esa política y de hecho se reestructuran los principios de política exterior. Esto es muy importante decirlo porque se habían perdido durante muchos años, porque era prácticamente lo que planteaba Estados Unidos se hacía, ¿no? Y este cambio en la política también conllevó algunas confusiones internacionales porque ya estaban como acostumbrados a cómo es que México iba a reaccionar y con esta política cambia, ¿no? Y pues sí, también veamos la historia de la política exterior de México, pues siempre ha buscado ayudar de manera humanitaria, ¿no? No solamente lo hizo en los ejemplos que dio Jesús, también los refugiados españoles en el fascismo, pues allá en España, o por ejemplo con la dictadura de Pinochet, y que también hubo muchos refugiados chilenos después de la caída de Salvador Allende, y así como esos hay muchos otros ejemplos en donde México ha estado interviniendo de manera humanitaria. Entonces sí, para México no son lejanas estas problemáticas, simplemente las afronta de diferente forma por sus principios de política exterior, y creo que es muy reconocible el hecho de que haya cambiado su política en esta administración y que haya retomado los principios de política exterior que se habían olvidado desde hace ya varios años. Claro. Amigos, amigas, vamos para un pequeño corte, tomamos un respiro y regresamos con las conclusiones sobre este tema que es muy complicado. Palestina, Israel, qué está pasando en la Franja de Gaza, en Medio Oriente, pero las conclusiones en un momento. Regresamos. Amigos, amigas, fue un corte muy rápido, muy breve para tener todavía el tema fresco. Estuvimos hablando ya casi media hora sobre el tema de Palestina y el Estado de Israel. Karen, ¿qué conclusiones podríamos estar después de esta pequeña charla, pero muy necesaria? Pues en conclusión, pues los conflictos van a seguir hasta que no haya una verdadera resolución de las partes. La verdad es muy complicado y dudo mucho que en un futuro cercano la haya, sobre todo por las provocaciones que ha habido por parte de Israel, ¿no? Entendamos que pues Palestina por mucho tiempo ha resistido y se ha defendido, ¿no? De las conquistas de sus tierras. Eso debe quedar claro. Es como si alguien viniera y te sacara de tu casa y te dijera, es que ya también es mío, porque hace muchos años, pues también se consideraba que era parte mía y pues por eso me corresponde, así que pues ya vete, ¿no? Y de manera muy violenta. Entonces, creo que es importante reflexionar sobre cómo es que ha sido la ocupación de Israel en Palestina y cuáles han sido los apoyos que ha tenido Palestina. Palestina ha tenido que pues luchar mucho más a nivel internacional para ser considerado parte del planeta, pero sí, o sea, es así. Tomando en cuenta lo que ya he mencionado, que respecto tienen una población, tienen un territorio, tienen una cultura, tienen una religión y aún así, hasta la fecha no puede ser reconocido como un estado independiente. Claro. Pues yo creo que desde este espacio, de manera personal y algunos otros compañeros que están por aquí, afirmamos que el Estado de Palestina es un Estado, se le debe reconocer, se debe buscar una solución, pero sobre todo se debe buscar que Palestina sea libre, libre de violencia y libre de los ataques imperialistas que el Estado de Israel, el mal Estado de Israel y el mal Estado de Estados Unidos tienen en contra de esta población que solo busca su autodeterminación. Entonces, Palestina libre, amigos, y pues nos estamos viendo la próxima semana para seguir platicando sobre temas internacionales. Hay varias cosas por ahí, ya se vienen las elecciones de Perú, está cambiando el escenario en Latinoamérica, aunque la derecha se niega a Sí, morir. Entonces, estamos viéndonos la próxima semana. Muchas gracias, Karen. Nos vemos la próxima sí, semana. nos vemos la próxima. Hasta luego. Adiós.